Porfa, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, alumnos y profesores de la clase de Cultura Mediática. El día de hoy, miércoles 28 de abril del 2021, vamos a dar pie a la última videoconferencia de nuestro semestre de primavera 2021. Cada semestre cerramos con la videoconferencia magistral del director de nuestro departamento de comunicación, el doctor Manuel Alejandro Guerrero, a quien le damos la bienvenida. Y yo le cedo la palabra a la maestra Gabriela Robredo para que nos haga el favor de presentarlo. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Samuel. Manuel, bienvenido, como siempre, que estés aquí con nosotros para cerrar esta serie de conferencias que tenemos durante el semestre. Encantados de que estés acá. Voy a leer brevemente un breve currículum de Manuel para que sepan quién es el director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Desde 2002 también es profesor investigador de tiempo completo, además de ser director del departamento. Manuel es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Cambridge y doctor en Ciencia Política con especialidad en Comunicación Política por el Instituto Europeo Universitario en Florencia, Italia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, parte del consejo editorial de diversas publicaciones, tanto científicas como de divulgación. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Investigación de la Comunicación, la AMIC, de la International Communication Association y de la International Association for Media and Communication Research. Como consultor, Manuel ha trabajado para instituciones tanto privadas como públicas en proyectos relacionados con temas de comunicación política principalmente y participación cívica, así como de transparencia y rendición de cuentas. Sus investigaciones, y esto es muy interesante sobre todo por el tema que va a tratar en esta conferencia, se ha enfocado en el análisis de los medios de comunicación en las nuevas democracias, especialmente en su posible incidencia en fomentar y la forma en que lo harían, actitudes y prácticas de tipo cívico en aras de una arena pública más abierta y pluralista. Ok, entonces, bueno, Manuel, pues bienvenido y acá están ya todos tuyos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, por esta presentación. Gracias, Samuel, gracias, Pablo, gracias, colegas, Alejandro, ahí te veo por ahí. Y bueno, pues muchas gracias también a los alumnos que pues se conectaron para escuchar esta sesión. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito del contexto informativo, cómo está hoy en día y pues cómo realmente tenemos una responsabilidad desde la comunicación en este sentido. Bueno, si quieres, le damos a la primera, Pablo, porfa. Bueno, la producción informativa clásica, digamos, hasta antes de fin del siglo pasado, ¿no? Pues prácticamente no se había movido en la lógica de cómo se genera la información. Y pues digamos que los diversos investigadores y académicos coincidían en que la información es el resultado de la interacción de varias cosas. Una, el perfil de los periodistas. ¿Quiénes son los periodistas? ¿Qué temas les importan? ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su ética profesional? ¿No? ¿Cómo hacen su trabajo? Etcétera. Segundo, de las rutinas editoriales, es decir, el tipo de lógica que siguen en cada una de las mesas editoriales a las que están adscritos los periodistas y que pues hay una discusión para decidir si el título con el que el periodista ha encabezado su nota, ese es el título que se queda, si le cambian el título, si le dan todo el espacio al reportaje o a la nota, o más bien le piden una síntesis, etcétera. En tercer lugar, el tipo de organización, porque no es lo mismo trabajar en Televisa que trabajar en La Jornada, o que trabajar en Proceso, o que trabajar en Excelsior, o en Canal 14, ¿no? Entonces ya lo decía Samuel hace un momento, ¿no? O sea, cada uno tiene una lógica diferente, y desde luego el tipo de organización, pues va también a perfilar un poco el tipo de empleado, ¿no? Y el tipo de camiseta que espera que se pongan sus empleados para esto. Desde luego también está el entorno y las garantías legales, qué tanto es efectivo el derecho a la información, qué tanto es efectivo el respeto a la
profesión de los periodistas, qué tanto se investigan los acosos y los crímenes contra periodistas, qué tanto es efectiva la libertad de expresión, etcétera. Y finalmente los aspectos ideológicos, de qué se habla y de qué no se habla. Por ejemplo, es muy evidente que en el caso de Estados Unidos, hasta antes de la presidencia del señor Trump, ningún medio serio planteaba una crisis de la democracia en Estados Unidos. Todo el mundo pensaba que Estados Unidos era la mejor democracia del mundo y se daba por hecho. Nadie lo cuestionaba en los medios hasta que llega Trump. Entonces, pues sí, tenemos reportajes en el New York Times, en el Atlantic, etcétera, en donde pues empiezan a cuestionarse qué tan democrática, liberal es esa sociedad, pues a la luz de haber elegido una persona como Trump. Y así en todas las sociedades tenemos temas de los que no se habla. En México, por ejemplo, durante mucho tiempo nadie habló sobre el tema de la desigualdad, del racismo, del clasismo, y hoy son temas importantes. Tampoco se hablaba de diversas identidades, de diversas preferencias, ¿no? Todo estaba como muy homogéneo, ¿no? En términos de los temas que los grandes medios o los medios mainstream o los medios convencionales, como quieran llamarle, le reportaban. Pero todo esto cambia. Todas estas variables fundamentales para producir lo informativo cambian. Siguiente, por favor, Pablo. Cambian por una enorme revolución tecnológica que empieza realmente a fines de los años 70, ¿no? Pero que tiene su manifestación muy clara con el arribo de Internet ya como un espacio digital consolidado a partir de principios de los años 90 ya a nivel mundial, y en una segunda etapa con las redes sociales que irrumpen, digamos, a partir de la primera mitad del siglo, de este siglo, ¿no? De la primera mitad de la primera década de este siglo. Entonces, bueno, realmente estos dos momentos van a ser una transformación que, si lo vemos desde una cierta lógica, esta revolución tecnológica lo que ha hecho es que desde el inicio hasta ahora se mantiene una misma tendencia, y esa misma tendencia es digamos, el diseño del contenido a la medida, ¿no? Que cada vez podamos consumir más cosas a la medida de nuestras preferencias y de nuestros gustos, ¿no? Desde el inicio, con el Walkman, por ejemplo, que fue como uno de los primeros, de los primeros gadgets, ¿no? Dispositivos que se crearon, pues que por primera vez permitió que la gente de una forma individual, ¿no? Mientras hacía otra cosa, estuviera escuchando su música. Y esa tendencia realmente pues es lo que vemos que no ha cambiado. Han cambiado las tecnologías, ha cambiado las plataformas, pero la tendencia hacia mayores formas de consumo personalizado pues es lo que se ha mantenido y es lo que mueve, por ejemplo, la lógica de los algoritmos en Google, en Facebook, en Twitter, etcétera. Siguiente, por favor. Esta revolución tecnológica, desde luego que ha tenido impactos en muchos ámbitos, pero desde comunicación nos interesan fundamentalmente dos. El que tiene que ver con la producción de contenidos y el que tiene que ver con el papel de las audiencias. Siguiente, por favor. En cuanto a la producción de contenidos, lo que vemos con esta revolución tecnológica es una explosión de plataformas de todo tipo de contenidos, desde luego, incluyendo los informativos, ¿no? Y esto tiene, digamos, pues consecuencias muy positivas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha visibilizado sitios que antes eran poco relevantes o circunscritos a ciertos públicos, ¿no? Dándole voz a ciertos grupos. Ahora sitios, por ejemplo, como que eran como muy de nicho, pues ahora ya pueden estar al alcance de muchas más personas. También crea sitios a bajo costo, ¿no? Antes, pues poder poner un medio era carísimo, poner un periódico pues implicaba comprar las prensas, tener un equipo editorial, tener un equipo de reporteros, tener un equipo de correctores de estilo, etcétera, etcétera. Pues imagínense poner una estación de radio o poner un canal de televisión, pues mucho más caro. Y ahora ya todo esto se puede abaratar muchísimo con la tecnología digital, en donde pues ya existen estaciones de radio, ¿no? Que uno le llama estación de radio solamente por cortesía, porque transmiten música y se dedican a los programas musicales a través de canales dedicados en Internet, ¿no? Entonces, pues ya la explosión de los youtubers es otro ejemplo en donde pues cada quien puede tener su canal
a sus gustos y a la medida de sus intereses. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos otro efecto importante en la producción de contenidos, y es que esta explosión de plataformas lo que ha hecho es que cada vez más, digamos, pues más medios, ¿no? Más canales, más plataformas, más sitios estén peleando por la atención de los consumidores. Esto se llama la economía de la atención, ¿no? Estar buscando luchar por esos segundos en donde te van a cachar tu información para que le des clic a algo, ¿no? Son súper famosos, pues, sitios que encabezan su información diciendo, bueno, las 5 cosas que tienes que saber sobre, ¿no? La vacunación, las 3 cosas que tienes que conocer sobre el riesgo de vacunarte en personas de no sé qué, ¿no? Y todo eso, ¿no? O los 10 secretos para seguir comiendo tacos y no engordar jamás. Bueno, pues todas estas cosas mueven más al morbo y te enganchan, porque están diseñadas justamente con una lógica de entretenimiento para ser más atractivos a las audiencias, más atractivos en sus tiempos, en sus formatos, en sus ritmos, ¿no? Y esto nos lleva a considerar un término que es muy importante hoy en día en comunicación, y que es el término infotainment o infoentretenimiento. Y esto tiene 2 acepciones, una que puede ser bastante positiva, que es el hecho de que, bueno, pues digamos, para poder discutir también hoy algunos contenidos importantes o serios para la vida pública, ¿no? Relevantes para la formación de las personas, pues se han adoptado también formatos del propio entretenimiento para hacerlos atractivos. La BBC, por ejemplo, varios de sus documentales y de sus mesas de análisis, pues las transformó a principios de este siglo justamente a partir de criterios de entretenimiento, para que ya no fueran las típicas mesas redondas pesadísimas, en donde hablan 3 personas y nadie les entiende qué dicen, ¿no? Sino que ya los formatos son mucho más dinámicos, juegan con gráficos en vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo los documentales, que pues ya tienen una mirada un poco más dinámica en su realización, mejor fotografía, mejor iluminación, etcétera, y eso lo hace más atractivo. Un ejemplo de esto que estoy diciendo podría ser el programa de Saturday Night Live, que seguramente muchos o algunos de ustedes los conocen, en donde a través de pues, las bromas, ¿no? El humor, pues insertan discusiones importantes sobre la vida pública que está sucediendo en Estados Unidos o sobre la situación mundial. Y esto, pues se ha considerado en muchos estudios que es positivo, porque pues justamente es a través del entretenimiento cómo podemos nosotros hacernos conscientes de ciertos temas, ¿no? Y aquí lo conecto con un poquito con la discusión que tenían sobre el tema de la Rosa de Guadalupe, porque, por ejemplo, durante algunos años hubo una asociación entre el Ministerio de Salud en Brasil y TV Abril, una productora importante de telenovelas en Brasil, que lo que hacía es que, por incidencia de la Secretaría de Salud brasileña, insertaban personajes en las telenovelas brasileñas con el fin de que pues, estos personajes abrieran nuevas discusiones. Por ejemplo, ¿no? En estos personajes secundarios de la telenovela, pues había posibilidad de tener relación entre personas del mismo sexo, ¿no? Una relación afectiva, o bien transmitir algo sobre la tolerancia, ¿no? Sobre el racismo, sobre higiene, sobre el VIH y sobre muchas cosas que resultaron muy positivas a través de esta incidencia, a través del entretenimiento, lo cual es muy interesante hacer, ¿no? Entonces sí se puede a través del entretenimiento, ¿no? También incidir, claro, no es el objetivo de la telenovela, pero sí con estos personajes secundarios van poniendo cosas. La propia Rosy Ocampo, con una telenovela que acaba de terminar hace un par de meses, que rompió los ratings de Televisa como hace mucho tiempo no se hacía, que se me acaba de olvidar el nombre, la telenovela estelar que terminó hace 2 meses, pues mete el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces ella sí quiere discutir abiertamente eso en la parte de la narrativa de la telenovela, sabiendo que es un producto que además va a entretener, pero que sí quiere, digamos, dejar un poquito esta huella de conciencia en la población. Muy bien.
Pero también tenemos una acepción, digamos, bastante negativa de lo que puede ser el infotainment, cuando lo que vemos es una sustitución completa de lo informativo por el puro entretenimiento. Es decir, no es que el contenido adapte formatos de entretenimiento para ser más digerible, sino que se sustituye por completo el contenido informativo por puro entretenimiento. Un ejemplo muy famoso, que es, lo pongo con frecuencia, pues es el de un canal ruso que se llama Naked News. La verdad es que ya no sé si siga, hace un año que todavía lo consulté, pero bueno, no sé si todavía siga, pero era un canal en donde las presentadoras, con cada noticia, se iban despojando de una prenda, ¿no? Entonces, imagínense, pues el rating final pues era muy alto entre puros hombres, ¿no? Que terminaban viendo eso. Pero no es que informaran sobre la vida pública, es que las noticias eran básicamente lo que se llama soft news, es decir, noticias del mundo del espectáculo, del propio entretenimiento, incluso la parte glamorosa del deporte, ¿no? Porque ni siquiera era un análisis deportivo interesante, sino, bueno, a ver, la casa en la que se va a quedar Lionel Messi porque ya decidió que se quede en Barcelona, o el Ferrari que se compró otro jugador superestrella de básquetbol, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que genera, pues esta acepción de infotainment muy, muy negativa, porque no te aporta absolutamente nada, ¿no? Quizá algunos datos para tu charla de café entre amigos, pero pues no mucho más con esto, ¿no? Siguiente, por favor. Sin embargo, hay un efecto que me parece más importante en términos estrictos de información, y es el hecho de que, digamos, hasta fines del siglo pasado era muy evidente cuáles eran los grandes medios globales, ¿no? Que gozaban de enorme prestigio, que era capaz de que en una portada de estos medios, ¿no? O un reportaje de estos medios hiciera tambalear gobiernos, como pasó con el Washington Post en el famosísimo caso de Watergate, que no sé si lo conozcan, pero bueno, pues va a ser un caso que van a analizar mucho a lo largo de la carrera, que tiene que ver con el papel de la investigación, del periodismo de investigación y el papel de perro guardián de los medios, ¿no? De watchdog role, como se llama en el argot periodístico, ¿no? Entonces, bueno, esto se rompe, esta idea de que existen ciertos medios de referencia para poder consultar la veracidad de una información, esto desaparece a partir sobre todo de la explosión de las plataformas digitales y de las redes sociales. Ya hoy muchos chavos, pues prácticamente de su edad, pues desconocen, ¿no? Si no estudian comunicación, ¿no? Desconocen pues, el peso de un periódico como el New York Times o como el Guardian o como Le Monde, etcétera, en la discusión internacional. Y pues puede ser que para ellos, si se conectan en el estado de Tennessee, pues el Tennessee Times sea tan importante como el New York Times, ¿no? O como el Guardian, ¿no? Porque pues realmente para ellos en su timeline les aparece incluso más arriba un sitio que otro, y carecen de estas referencias históricas de cuál fue el medio importante o cuáles han sido medios de referencia. Entonces, esto permite pues que cada quien tenga como referente a sus medios, ¿no? Sus plataformas, sus sitios preferidos, y pues simplemente pues seguramente ustedes en su teléfono celular les llegan noticias de múltiples medios, ¿no? De múltiples plataformas, y seguramente, ¿no? O es difícil pensar que pues solo les llegan noticias de los grandes medios, ¿no? Sino más bien pues les llega de todo un poco, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las audiencias, bueno, pues desde luego que, como ya decía, hay una cosa que es positiva, y es que la Internet les da mayor posibilidad de acceso y conexión a muchas más personas, ¿no? El potencial de que si libras el tema del acceso y la conectividad en muchos países, por ejemplo, caso de México, en donde todavía hay un sector importante, aunque cada vez es menor, que no tiene conectividad, ¿no? Hace 10 años este sector era mucho más grande, pero pues con el abaratamiento de tarifas y con sobre todo los procesos de migración que hacen que la gente quiere estar en contacto con sus parientes en Estados Unidos, y lo hace a través de las redes sociales, ya no de la telefonía fija y ya no de otros tipos de plataformas. Entonces, esto ha hecho que la gente pues tenga posibilidades de conectarse, de entender, de conocer
de ensanchar en teoría, ¿no?, un poquito más su mundo y también fundamentalmente de incidir en la co-creación de contenidos. Siguiente, por favor. Y esto, desde luego, que es muy positivo porque le da voz a sectores que antes no necesariamente se tomaban en cuenta. Permite la estructuración de nuevas identidades, permite que también diferentes tipos de intereses, digamos, tengan presencia en estos medios, ¿no? Si no hubiera sido por estos medios digitales, pues nadie hubiera filmado el asesinato del señor George Floyd, ¿no? Asesinato que pues termina en el juicio de la semana pasada contra el policía Chauvin, y que pues lo condena y que pues puede ser un parteaguas en la historia de los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. Si no fuera por ese tipo de cosas, pues no veríamos un montón de situaciones de abuso, ¿no? No hubiéramos conocido, por ejemplo, el video que se viralizó hace apenas unos días de una maestra en el Estado de México que era golpeada frente a sus alumnos, ¿no? Y eso permite entender que las dinámicas, por ejemplo, de violencia de género y de violencia contra las mujeres son mucho más cotidianas, mucho más frecuentes, y no solamente suceden por allá lejos en los pueblos, ¿no?, en la montaña, en donde nadie ve, no, suceden en el corazón de las propias ciudades, y en situaciones muy, muy cercanas a muchas más personas, ¿no? Entonces, todas estas cosas permiten entender y acercar estas nuevas formas de entender intereses y de entender identidades, que es muy positivo, repito. Pero al mismo tiempo, el otro lado de la moneda es que estos grupos, otros grupos que no son necesariamente, digamos, proclives a la tolerancia, al entendimiento, a las libertades, a los derechos, etcétera, usan estas mismas redes para estructurar sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, las mismas redes que permiten estructurar intereses y conocer sobre cambio climático, sobre derechos y sobre identidades, pues al mismo tiempo están permitiendo que otros grupos, ¿no?, en el otro extremo, pues estén organizándose también con discursos de odio y de discriminación. Entonces, bueno, pues esto está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, todo este contexto tiene impactos en la política, a la que, digamos, comparada con los mercados de consumo, en donde, por ejemplo, yo ahorita quiero escuchar una canción, pues la busco rapidísimo y la bajo, ¿no? Bajo la canción, quiero unos boletos de avión de aquí a Acapulco, los compro en este momento, ¿no? Quiero unos tickets para ir a no sé, los compro ahorita, ¿no? Mi mercancía llegó y no me gustó la que me dio Amazon, pues la cambio ahorita. Entonces, frente a esa velocidad que tenemos y que ya nos acostumbró la tecnología, la política es súper lenta. La política nos parece distante, lejana, aburrida, llena de situaciones problemáticas. Y entonces hay una tendencia, digamos, generalizada en el mundo, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Y digamos, América Latina dentro de lo podemos englobar ahí porque nuestras instituciones, digamos, han buscado emular las instituciones occidentales. Entonces también vivimos el mismo descontento frente a los políticos, frente a la política, donde tenemos expectativas que no cumplen, ¿no? Y esto pues ha fomentado entonces que algunos personajes políticos se aprovechen de este entorno digamos, de desencanto que estamos viviendo frente a la democracia, de desencanto que estamos viviendo frente a las instituciones políticas, para generar discursos que intentan responder como si estuvieran en el mercado. Siguiente, por favor, ¿no? Es decir, así como en el mercado te prometen y te dan ahorita lo que tú quieres, pues los políticos están llegando a hacer lo mismo, porque eso les da rating, porque eso les da popularidad, porque eso les permite estar todo el día siendo discutidos por la sociedad, para bien o para mal, pero tenemos al político todo el día en la cabeza. Desayunamos al personaje, comemos al personaje, cenamos al personaje, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que el personaje para algunos sea súper popular, aunque para otros sea súper odiado. Pero no importa, porque con la fragmentación que tenemos de plataformas, la falta de referencia de estos grandes medios, ¿no? El hecho de que pues todo parece en la red casi lo mismo, ¿no? Donde todo el mundo puede subir contenidos,
entonces tenemos dos consecuencias súper claras. Primero, una caída en la credibilidad y la confianza en las clases políticas tradicionales, y la segunda es que los políticos ahora nos mienten con menores consecuencias. Nos mienten en la cara, nos dicen cosas que no son ciertas, y si alguien dice, oiga, esto no es verdad, es que yo tengo mis propios datos, ¿no? O es que hay otros medios que sí lo están sacando, que están haciendo referencia a lo que yo sí dije. Entonces, claramente ya estamos distanciándonos de estos conceptos de responsabilidad, y entonces estamos cayendo en un punto donde creemos lo que queremos creer. Y ese es precisamente el contexto en el que vivimos, que puede estar definido con esta palabra o este término de posverdad. La posverdad es una condición en la que nosotros decidimos creer que algo es cierto, no con base en los datos, no con base en la evidencia, sino con base simplemente en nuestra tendencia emocional, en que nos late, en que creemos que eso es cierto, o porque queremos creer que eso es cierto, punto, ¿no? Aunque pues los datos digan otra cosa. Siguiente, por favor. Desde luego que en este entorno lo que florece muchísimo son las fake news, y tenemos fake news de varios tipos, pero bueno, me voy a centrar solo en dos tipos de fake news, hay más, ¿no? Pero bueno, dos tipos de fake news fundamentales para el tema de lo informativo. Las fake news que podríamos definir como misinformation, ¿no? En español las dos es desinformación o información falsa, pero bueno, en inglés los términos son distintos. Entonces, tendríamos una que es misinformation, y esta es información que está, digamos, que es errónea, pero no está malintencionada, es decir, se debe a errores de investigación, se debe a errores de corroboración de datos, se debe a no concordancias entre la cabeza de la nota y el cuerpo de la nota, ¿no? Errores editoriales, etcétera, ¿no? Malas traducciones, pero no se debe a una manipulación expresa para engañar. Entonces, esto se conoce como misinformation. Siguiente, por favor. Pero la que verdaderamente es dañina es la disinformation, ¿no? O la desinformación en el sentido más clásico, porque ahí sí estamos hablando de un tipo de información que ha sido expresamente creada para engañar, ¿no? Con propósitos corporativos o comerciales o propósitos políticos, ¿no? Pero ha sido creada ex profeso para engañarnos. Siguiente, por favor. Lo que vemos en la investigación sobre estas fake news es que, bueno, pues hay un estudio muy importante del MIT, del Massachusetts Institute for Technology, ¿no? En Boston, en Estados Unidos, en donde desde 2018 ellos prueban cómo la información falsa circula más rápido y tiene mayor alcance que la información verdadera en las redes. Este hallazgo es bien importante, porque eso nos habla de las dinámicas de cómo compartimos información, de la información que normalmente vemos y de la información que comentamos más, ¿no? Es información normalmente falsa, ¿no? En términos de que tiene una distribución mayor que la información verdadera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dato bien importante. Siguiente, por favor. Nosotros hicimos una investigación en la Ibero junto con Facebook antes de que ya no se pueda hacer investigación más con Facebook por razones de lo que pasó con el Cambridge Analytica y con muchas cosas que decidieron cerrar la llave, pero todavía llegamos nosotros a hacer una investigación con ellos en donde probábamos qué tipo de información falsa es la que más se socializa. Porque si el MIT probó que la información falsa se socializa más que la verdadera, nosotros lo que pudimos probar es que el tipo de información falsa que se socializa más de todas es la de tipo disinformation, es decir, la información falsa expresamente diseñada para engañar. Esa es la que se distribuye más que la información falsa que es de tipo simplemente equivocada o errónea. Y esto a pesar de que nosotros, por ejemplo, junto con Facebook le pedimos que hiciera como una incidencia en las cuentas de una muestra de usuarios, y entonces a esa muestra de usuarios le salía, por ejemplo, un anuncio pequeñito que mandaba Facebook, en donde les decía a las personas, a estos usuarios,
que fueran conscientes, ¿no?, de que la distribución de información falsa daña reputaciones y daña el prestigio de corporaciones y de personas, que antes de distribuir cualquier información lo pensáramos 2 veces. Esto se hizo con un grupo de control y con otra muestra de personas muy semejantes, ahí no se hizo este aviso. Lo que terminamos viendo es que no importa este aviso, si bien disminuyó la socialización de información por parte de las personas que recibieron el anuncio, en realidad la información tipo disinformation la siguieron difundiendo. La información que dejaron de difundir es la información equivocada, la información tipo misinformation. Entonces la cuestión es que si bien hay una incidencia cuando te dicen, oye, aguas con esta información que puede ser falsa, si bien, digamos, puede llegar a disminuir en el corto plazo el hecho de que nosotros la difundamos y la compartamos, si esa información es de tipo disinformation, puede que ese aviso no funcione. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a pesar de que nos advierten, por qué lo difundimos? Siguiente, por favor. Bueno, pues porque lo que descubrimos es que la disinformation tiene un vínculo emocional más fuerte. Está diseñada para producir efectos emocionales en cierto tipo de personas, ¿no? En donde si empata con la intensidad de tu emoción lo que estás viendo, por ejemplo, alguna información sobre, pues ahorita que tenemos las campañas políticas, sobre el partido que tú detestas, ¿no? Aunque sea falsa esa información, y tengas aquí la vocecita que te dice, oye, chance esa información está un poquito exagerada, a ti no te importa, tú la vas a compartir porque tu intensidad emocional negativa contra ese partido es mayor, ¿no?, que esa vocecita, o su fuerza es mayor que la fuerza de la vocecita que te dice, aguas, puede ser que esto no sea verdadero, no te importa, lo compartes, ¿no? Entonces eso es realmente muy grave, porque sí nos mete en lógicas de polarización como la que tenemos en México. Nada más es cosa de entrar a ver Twitter y darse cuenta que está dividido, ¿no?, en prácticamente todos los asuntos de la vida pública de este país, tenemos una enorme división. Entonces, ¿qué hacer con esto, no? O sea, bueno, sobre todo si los avances en neurociencia nos muestran que no hay una disyuntiva entre ser racional y ser emocional, que en realidad emoción y razón están intrínsecamente vinculadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siguiente, por favor. Y ya con esto voy cerrando. Bueno, en realidad sí tomamos muchas decisiones claramente basadas en la intensidad emocional. Por eso, los comunicólogos, digamos, tienen una obligación o tenemos una obligación ética que a lo mejor no la tiene el arquitecto, a lo mejor no la tiene el diseñador, a lo mejor no la tiene el contador, pero pues ellos no estudiaron comunicación. Ustedes sí están estudiando comunicación, se están formando en esto y por lo tanto hay una responsabilidad ética mucho mayor en lo que ustedes difunden. Porque, por ejemplo, si alguien en su familia tiene alguna pregunta sobre alguna situación de ingeniería, ¿no?, o de construcción, le va a preguntar a su primo que es arquitecto o que es ingeniero. Pero si alguien en su familia tiene alguna duda, alguna pregunta sobre las dinámicas de información, pues seguramente les va a preguntar a ustedes, porque ustedes se están formando como expertos en este campo y por lo tanto requiere un esfuerzo mayor de su parte, un esfuerzo anclado en la ética profesional que se espera que tengan, ¿no?, para poder, digamos, mirar el tipo de información que tienen ustedes enfrente antes de darle clic y compartirlo, ¿no? Porque ustedes tienen esa responsabilidad. Siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Digamos, una guía muy rápida del comunicólogo para identificar las fake news es algo que ustedes tienen que tener prácticamente, pues, de memoria, ¿no? Que repito, un contador o una arquitecta o un ingeniero, pues no tienen la responsabilidad de tenerlo, ellos se dedican a su campo, pero ustedes que se dedican a la información, entre otras cosas, o la información entendida en sentido amplio, sí deben tener
pues prácticamente en su memoria estos pasos para identificar la información falsa. Primero, preguntarse cuál es el medio plataforma que trae esta información, ¿no? Les llegó una información muy escandalosa, sobre todo ahorita que estamos en época electoral, les va a llegar muchísimo de esto, ¿no? Pero ¿cuál es esa plataforma? ¿Cuál es el medio que lo trae? Luego, si ustedes la leen, la pregunta que sigue es cuáles son las fuentes que tiene, ¿no? ¿Tiene links a esas fuentes? ¿Están citadas las fuentes con precisión? ¿O solo dice, según un estudio, según la última encuesta, pero nunca aparece cuál es la encuesta, ¿no? Está firmada la nota, porque esto es bien importante. La mayor parte de noticias creadas tipo disinformation no vienen firmadas nunca, ¿no? Dice redacción, o cualquier cosa, ¿no? Unas iniciales, pero nunca están firmadas por algún periodista o una reportera, ¿no? Entonces es súper importante darse cuenta de eso. Y finalmente, esa información que les está llegando ahorita, ¿la traen también otros medios en los que ustedes confíen? ¿No? ¿Sí o no? Si hay más nos que sí, pues entonces se trata de una información falsa, ¿no? Entonces, la última pregunta, una vez que ya verificaron eso, está bien que compartan ustedes una nota que lo que va a hacer es poner a la gente más alteradita, ¿no? ¿O no? Hay una responsabilidad importante en este sentido en ustedes como comunicólogas y comunicólogos en reflexionar sobre esto, porque es la dinámica en la que estamos metidos todos los días y afecta, ¿no? Afecta nuestras decisiones en lo público, afecta nuestras decisiones en lo privado, afecta las discusiones en la familia, ¿no? A lo mejor en la comida dominguera el tío que simpatiza con A frente al otro tío que simpatiza con B. Bueno, a ver, todo esto se basa en información, ¿no? En lógicas informativas. Entonces, pues bueno, si ustedes pueden abonar siempre al entendimiento, al diálogo, a tender puentes, a tratar de entender cómo mira los otros el mundo, siempre es una contribución muy positiva que se espera, ¿no? Que eso haga la comunicación. Muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias a ti, Manuel. No sé, Samuel, ¿tendremos algún espacio? No sé si haya tiempo para que tengamos algún espacio de preguntas. Sí, vamos bastante bien de tiempo, adelante. Sí, entonces, si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto, puede ser a través del chat o levanten su mano por ahí, a ver si los vemos, para que, bueno, Diego levantó su mano. pueda contestarlo. Diego. No, yo puse para aplaudir, estoy pensando en mi pregunta. Denise Ok. acaba de levantar la mano. Perfecto, claro que sí, Diego, gracias. Denise, adelante, por favor. Hola, un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por la conferencia, estuvo muy padre. Al principio de la conferencia decías que las personas cuestionaban mucho a Donald Trump por lo que hacía y así. Mi pregunta sería, ¿en qué momento el cuestionamiento hacia una persona se vuelve un ataque por preguntarle un por qué? Yo creo que nunca debe tomarse como ataque que preguntes por qué. Yo creo que esa es una de las misiones fundamentales de la comunicación, tratar de explicar cosas, ¿no? Tratar de entender cómo piensa unos para explicárselo a los otros, ¿no? Y para eso la pregunta de por qué es fundamental. Si tú no entiendes las razones que tiene la otra persona para actuar como actúa, sobre todo si es un personaje público, pues está muy mal, porque el personaje público, entre otras cosas, dentro de una democracia, por lo menos una democracia que tiende a ser liberal, ¿no? Es decir, que cree en los derechos de las personas, pues está obligada a una cosa que se llama rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la obligación permanente de todo servidor público de explicar y justificar por qué hace lo que hace, por qué toma las decisiones que toma y qué hace con los recursos públicos. Y esa obligación de rendir cuentas es lo que en principio, ¿no?
mueve a que estos políticos en las democracias den ruedas de prensa, den conferencias a los periodistas y ahora en redes sociales que se comuniquen, y en el momento en que ponen su tweet y que suben un tweet, pues están expuestos a que la gente les pregunte. Claro, lamentablemente en México y en otros países donde la vida ya se encuentra muy polarizada, pues cuando sube algún personaje como Bolsonaro, como López Obrador, como Orbán en Hungría, en fin, donde Boris Johnson en Inglaterra, lamentablemente lo que ves es una retahíla de insultos inmediatamente o pura porra e insulto. Ya muy poco ves a, digamos, personas que le pregunten legítimamente, ¿no? Oiga, ¿por qué está decidiendo eso? Y si lo preguntas, tienes debajo, ¿no? Al que te insulta, es que tú eres un derechista, o tú eres un no sé qué, o tú eres un comunista, en fin, dependiendo del contexto en el que estemos. Pero me parece que es súper legítima tu pregunta. No debemos perder de vista que el preguntar por qué es la base del entendimiento, ¿no? Gracias, doctor. Diego, ahora sí, ¿no? ¿Estás levantada la mano? Ok, perfecto. Entonces, si quieres proceder con tu pregunta. Mi pregunta va relacionada, primero, antes que nada, pues muchas gracias por darse el tiempo para darnos una conferencia. Mi pregunta es, o sea, cuando dijo de que ahorita vivimos en una sociedad en donde queremos que toda la respuesta sea rápida e inmediata y que tenemos, pues, el acceso a que toda esa misma respuesta se siga produciendo, como el ejemplo que yo de Amazon, que si un producto no me gusta lo puedo regresar, o que si voy al súper y algo no me gusta, lo puedo regresar y si no me quejo y ya. Y que en relación, por eso estamos pensando que la política tiene una respuesta lenta. Mi pregunta es, ¿no será que la política siempre ha sido lenta, pero como nuestras respuestas en sociedades de los 70s, 80s, donde la respuesta tardaba un poco más en temas de comunicación, ahorita nos estamos dando cuenta que, pues, como ya tenemos la respuesta rápida e inmediata de otros medios de comunicación, ¿no será que siempre ha sido como que lenta el tema de la política? Sí, por supuesto, y fíjate, y en una democracia normalmente, en una democracia funcional, normalmente es más lenta, porque la democracia pues implica reconocer que pues hay algunos que piensan distinto y por lo tanto es tratar de convencer, ¿no? Y el convencimiento pues requiere mucho diálogo, mucha discusión, ¿no? En un sistema autoritario, en cambio, no, ahí es vertical, ¿no? Ahí lo decide una persona y todo lo demás del sistema lo acata, ahí ya no hay discusión, se tomó esta decisión y se acabó. Entonces, sí, desde luego que frente al mercado, pues es mucho más lenta la política y por eso tenemos estos políticos que conociendo ese hartazgo de la gente por el tiempo que se toma la política en resolver algo, llegan y te prometen el sol, la luna y las estrellas. Yo sí se los voy a dar porque yo sí sé cómo hacerlo, porque yo lo voy a alinear rapidísimo, ¿no? Voy a resolver todo esto muy rápido. Y entonces, pues la gente realmente harta de la lentitud normal de las cosas o de la falta de resultados muy rápido, se deja seducir mucho por estas voces, ¿no? Y entonces, pues termina cayendo pues en estas situaciones en donde pues al final ni le cumplen bien, ¿no? Así como decía Trump, yo voy a resolver esto de una manera muy rápida. El tema de la delincuencia y la migración lo voy a resolver con un muro para que ya no lleguen aquí los delincuentes. Entonces, claro, como es algo rápido, es muy concreto, es muy evidente, pues un montón de gente dijo, sí, por supuesto que pongan el muro, ¿no? Pero pues no, o sea, la cosa no es tan fácil, ¿no? Y el muro tampoco te va a resolver las cosas, pero la gente quiere respuestas tan sencillas en la vida política, así como las tiene en el mercado. No me gustó este paquete o viene descompuesto, mire la caducidad, pues ve al súper y lo regresas y te lo regresan. Entonces esa satisfacción que tenemos ya inmediata en los mercados, también la esperamos de nuestra clase política y por eso caemos seducidos frente a estos discursos, ¿no? De la promesa fácil. Listo, muy bien. Gracias, doctor. Edith Flores, me parece que tienes levantada tu mano, ¿sí? Si quieres hacer tu pregunta. Gracias. Mucho gusto antes que nada y muchas gracias igualmente por la plática. Me pareció que es muy oportuno en este momento de elecciones porque como jóvenes pues nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad, ¿no? De decidir con los próximos políticos también.
Bueno, mi pregunta sería más sobre las redes sociales. Vi que hicieron un trabajo con una red social, bueno, Facebook, y me agradaría saber qué piensa usted sobre qué tan éticas son las redes sociales hoy en día. ¿Qué tan qué, perdón? No te escuché el último. ¿Qué tan éticas son? O sea, bueno, ¿cuánta Ok. ética manejan en su contenido? Híjole, pues es una pregunta compleja porque, a ver, las redes sociales están pensadas también pues como con una lógica de mercado, con una lógica comercial, para ir aumentando, primero, el tiempo que la gente pasa en esa red. Entre más tiempo pases en la red, más posibilidad de capitalización tienen, ¿no? Porque tú vas a ir clicando sitios y vas a ir clicando anuncios y vas a ir clicando cosas que ellos van a ir monetizando. Entonces, la idea es que te quedes un buen rato en sus redes, ¿no? ¿Cómo le hacen? Bueno, pues a partir de 2008 y 2009, Google cambia su lógica del buscador y le mete un algoritmo. Esa es la primera gran aplicación de inteligencia artificial que tenemos en las redes sociales. Y luego lo hicieron muy rápidamente Facebook, Instagram, obviamente como parte de Facebook, y Twitter, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues a partir de lo que tú vas buscando, tú vas generando una huella digital, que ese algoritmo va a ir leyendo que tú estás buscando constantemente. Cuando te metes a Google, estás buscando viajes a Acapulco. Por lo tanto, cuando tú vuelvas a entrar a Google, te van a salir los anuncios en tu timeline sobre hoteles y viajes en Acapulco. Y tú vas a decir, oye, yo no busqué esto. No, pero ya lo habías buscado 2 o 3 veces antes y por lo tanto ya aprendió el sistema. Si tú le vuelves a dar clic a uno de esos anuncios, entonces se va a ir cerrando cada vez más, digamos, esa lógica algorítmica que va a ir suponiendo que a futuro tú vas a buscar cada vez más viajes a Acapulco porque, pues, no sé, a lo mejor tienes familia allá, a lo mejor tienes una casa allá, a lo mejor te vas cada fin de semana, etcétera, pero te lo va a poner todo el tiempo. Y ya te va a dejar de poner viajes a Ixtapa, viajes a Cancún, eso ya no está en tu lógica. Entonces, desde ese punto de vista, la pregunta es, ¿qué ha pasado en la discusión pública? ¿No? Porque las redes están siendo acusadas de que polarizan o contribuyeron a los discursos de odio. Pues sí y no. Sí, porque lo que clicamos en mucho tiene que ver con lo, digamos, con lo amarillista, con lo que está narrado o puesto en una forma muy atractiva. Entonces, si la gente lo que más socializa y lo que más consume son encabezados que tienen que ver con lo más, digamos, morboso, ¿no? Hablando en general, pues desde luego eso más morboso tiene un aliciente, ¿no? Para plantearte un mundo cada vez más, digamos, en blancos y negros, ¿no? Para decirte, no te vacunes, ¿no? El partido A es una porquería y aquí están los videos, viendo cosas que tú ni te imaginabas de corrupción de estos fulanos. Entonces, claro que esa lógica lo que va haciendo es que cada vez videos y conversaciones más en los extremos sean las que vayan en general tomando, ¿no? Preeminencia en los timelines del colectivo de las personas. Eso hace que la conversación, digamos, un poquito más civilizada, sea más aburrida, la gente la clique menos, la lea menos y esté más como en la cresta de la ola del debate, ¿no? Eso con los debates, digamos, más intensos allí. ¿Eso qué genera? Bueno, pues lo que genera son ganancias para las redes sociales, pero al mismo tiempo uno se pregunta y dice, oye, ¿Facebook promueve el discurso de odio? No, la verdad es que no, ni Facebook ni ninguna red social lo hace. De hecho, tienen una enorme cantidad de personas que están todo el día navegando y sacando cosas de la red, sacando cosas que, pues digamos, son violatorias de ciertos códigos penales o civiles en diferentes países que tienen que ver con conductas que están fuera, ¿no? De lo permitido por la ley. Todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, con trata de personas, con situaciones que ya están en los códigos penales, todo eso lo están sacando todo el tiempo, pero no alcanzan a sacar cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con discurso de odio
porque a veces no es tan evidente qué es discurso de odio, ¿no? Entonces, son redes que están hechas para la comercialización. Estos algoritmos lo que hacen es que van punteando la conversación más, digamos, más candente, la van poniendo en tu timeline más arriba, y entre más cliques, más de ese tipo de información te ponen. Entonces, ante la pregunta de que si las redes son éticas, pues la respuesta es, pues digamos, siguiendo una lógica de mercado, lo que buscan es su ganancia. Pero en esa misma lógica, lo que han hecho de una manera, digamos, colateral, ¿no? Es posicionar discursos de odio, ¿no? Entonces, sí, la respuesta no es un sí o un no, digamos, plano, sino pues hay que tener estas consideraciones, que sí lo han promovido, sí han sido poco éticas, ¿no? Y una de las cuestiones que se está regulando hoy en día en Australia y en Europa, ¿no? Es que estos algoritmos se hagan públicos, que tú puedas desalgoritmizarte. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedas decirle a Google o a Facebook, yo ya no quiero que me sigas con un algoritmo, yo quiero ver el mundo general, no quiero que tú me pongas nada. Las redes tienen mucho problema para hacer eso porque te venden a ti como publicidad, ¿no? Porque ya saben que tú compras zapatos de esta marca, que viajas a Acapulco, que te gusta ir a tal restaurante, entonces te van a estar mandando publicidad de esos lugares a ti, que consumes esos lugares, entonces eres un gran target para esos negocios, ¿no? Entonces, desalgoritmizarte va a implicar una pérdida de negocio muy importante. Entonces, vamos a ver qué van a hacer ahora, ¿no? Pero sí, es un debate súper interesante qué es lo que se viene con eso. Listo, muy bien, gracias Manuel. Oye, hay una pregunta en el chat, te la voy a leer y bueno, pues andamos ya sobre más o menos como en tiempo, si no hay otra más, voy a leer esta última pregunta. Dice Valeria Hernández, diría que el exceso de rapidez e información afectan, políticamente hablando, de forma negativa o positiva a la sociedad. Bueno, yo creo que la disponibilidad de información siempre es algo positivo. Ahora, el problema es justamente que tenemos o estamos atrapados pues, en una vorágine informativa en donde no terminamos de digerir una situación cuando ya tenemos la otra, ¿no? Pongo el caso de México en el proceso, pues en este contexto que estamos viviendo. No habíamos acabado de digerir que el tribunal le quita la candidatura al señor Félix Salgado Macedonio, cuando ya tenemos la discusión en sí, ni siquiera lo hemos podido procesar, cuando ya tenemos la discusión sobre la posibilidad de que el ministro presidente se quede otros 2 años, ¿no? O sea, ¿cuál de las dos es más importante? Pues las dos son bien importantes, pero una va cayendo sobre la otra. Entonces, cualquier información importante se hace vieja muy rápido, no nos da tiempo de procesarla, de analizarla, de pensarla, de reflexionarla, ¿no? Entonces, sí es una cuestión en donde la velocidad nos aleja de la reflexión. Está muy bien que tengamos mucha información, pero si damos respuestas demasiado veloces, estamos alejándonos de ese momento reflexivo que se necesita para digerir y sopesar, ¿no? Los pros y contras de cada cosa. Gracias, Manuel. Oye, tenemos una última, me piden si aún todavía pueden preguntar. Dice, ¿qué estrategia usted diría que sería la apropiada para contrarrestar esas fake news? De alguna manera ya puso ahí, ¿no? Ya dijiste que hay que checar que tenga autor, etcétera, todo esto, pero si le quieres responder alguna estrategia para contrarrestar todas estas noticias falsas que Pues en estos momentos yo creo que la estrategia queda más en la cancha de los usuarios, ¿no? Justo por la lógica en la que están conformadas las redes sociales. Entonces, yo creo que esos 5 puntitos que puse hace rato son muy importantes que los consideren. Eventualmente, si nos vamos a mover hacia la lógica que se está moviendo Australia y la lógica que se está moviendo la Unión Europea, es probable que las redes, las plataformas se conviertan en corresponsables de la socialización de información falsa.
Termino con 2 ejemplos. Hoy en día en Alemania, por ejemplo, bueno, más bien a partir de 2019, hay una ley en Alemania que lo que hace es que cuando encuentra un usuario discurso de odio en una plataforma y ese usuario denuncia a la autoridad administrativa alemana, ¿no? Esa autoridad administrativa tiene 24 horas para establecer si esa información es discurso de odio o no. Si la autoridad establece que es discurso de odio, ¿no? Y hay toda una, como buenos alemanes, toda una gama de definición de qué significa, ¿no? Ese discurso de odio. Entonces, la plataforma tiene otras 24 horas para bajar esa información, ese discurso de odio, o ese sitio, o lo que sea. Y si no lo hace, se puede hacer acreedor a una multa de hasta 50 millones de euros, ¿no? Entonces, pues digamos, ahí el Estado alemán busca ser corresponsable en un tema bien concreto de información falsa que tiene que ver con discursos de odio, ¿no? Discriminación, etcétera, a las plataformas. Pero bueno, digamos, la lógica es que Europa vaya caminando más hacia allá. Ahorita se están discutiendo varias iniciativas al respecto. Australia ya lo acaba de hacer empezando este año con la información y ya lo hizo hace un año en relación también con discursos de odio, justamente por el caso de que un australiano en 2019 se cruza a Nueva Zelanda y asesina, ¿no? En un Facebook Live, asesina a personas en una mezquita, ¿no? Todo esto en Facebook Live. Entonces, evidentemente, pues el gobierno australiano reacciona en ese sentido, haciendo corresponsable a las propias plataformas. Por allá puede ir la cosa. Gracias, Manuel. No sé, Samuel, si hay algo más. Bueno, pues de mi parte agradecerte, Manuel, que haya estado aquí con nosotros y te dejo la palabra, Samuel, para cerrar esta Sí, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Manuel. No, pues nada, recordarle a los alumnos y los profesores que ya vienen las últimas clases de la materia de cultura mediática. En breve, en mayo, y recuerden, es el examen número 4, el examen sobre todos los temas que se vieron en el curso. También vamos a tener una videoconferencia donde vamos a presentar a los mejores trabajos de cada salón. Eso será el lunes 10 de mayo. Y el 12 de mayo les estaremos dando a todos sus evaluaciones finales. Así que bueno, les deseamos buena mitad de semana, que descansen y que se pongan las pilas para las 2 últimas semanas de clases. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos a todos. Suerte. Gracias. Gracias.